Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov y el gran maestro islandés Johan Hjartarson, quien fue campeón nacional de ajedrez en 6 ocasiones. La partida tuvo lugar en la Copa del Mundo celebrada en Reykjavik el año 1991. Los dos protagonistas de hoy se habían enfrentado en anteriores ocasiones, y de hecho, en este canal vimos una espléndida victoria de Karpov frente a Hjartarson el año 1989. Os comparto el enlace al vídeo en la parte superior de la pantalla, así como en la descripción. En esta ocasión, Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con el movimiento peón d4, y Hjartarson respondió con la jugada caballo f6, controlando la casilla e4. La apertura siguió los cauces habituales con los movimientos peón c4, peón e6 y caballo f3, evitando la alternativa caballo c3, que invitaría a las negras a entrar en la robusta defensa nimzo-india, con alfil b4. Después de caballo f3, Hjartarson eligió el movimiento peón d5, planteando la estructura de peones típica de la defensa del gambito de dama. Una vez las blancas han esquivado la defensa nimzo-india, Karpov contestó con caballo c3 y Hjartarson siguió con la jugada alfil b4, que marca la entrada a la variante Ragozin del gambito de dama, en honor al gran maestro soviético Vyacheslav Ragozin. La opción más crítica de la variante Ragozin es dama a4 jaque, forzando caballo c6, único movimiento para detener el jaque y al mismo tiempo defender el alfil en la casilla b4. En estructuras de peón de dama, el caballo en la casilla c6 impide el avance peón c5, hecho que explica por qué el corcel estaría ligeramente mal colocado. Karpov prefirió no entrar en complicaciones y optó por la otra jugada principal, con peón c por d5, clarificando el centro. Las negras respondieron con peón e por d5 y las blancas siguieron con la jugada natural alfil g5, sacando la pieza menor fuera de la cadena de peones. Hjartarson continuó con caballo bd7, peón e3, preparando el desarrollo del alfil de casillas blancas, y peón c5. Las negras deciden evitar la típica estructura de peones Karlsbad, que hubiese surgido de la alternativa peón c6. Ahora Karpov tenía la opción de jugar peón d por c5, entrando en una posición de peón aislado. Dicho esto, el movimiento peón d por c5 hubiese permitido a las negras jugar dama a5 y caballo e4 rápidamente, creando una fuerte presión al punto en c3. Por este motivo, el 12º campeón mundial prefirió jugar alfil d3, que aumenta el control de la casilla e4 y sigue con el desarrollo de piezas. El movimiento alfil d3 invitó a las negras a jugar peón c4, ganando un tiempo al alfil y planteando una estructura de peones desnivelada. Por un lado, Hjartarson dispone de una peligrosa mayoría de peones en el flanco de dama. Esta puede avanzar ganando tiempos a las piezas blancas y creando en última instancia un peón pasado. Por otro lado, Karpov goza de una mayoría de peones en el flanco de rey, que también puede avanzar, así como veremos más adelante. El encuentro siguió con alfil f5, descongestionando el número de piezas en el flanco de dama, dama a5 activando la pieza pesada y dama c2, protegiendo el caballo y aumentando el control de la casilla clave n4. Tras enroque corto por parte de ambos jugadores, las negras contestaron con el movimiento natural torre 8, colocando la pieza pesada en la columna semiabierta. Karpov siguió con alfil h4 tratando de reubicar el alfil y peón g6, atacando el alfil y aprovechando que el movimiento alfil h6 ya no es posible. Las blancas retiraron su pieza menor a la casilla h3 y Hjartarson optó por alfil por c3, peón b por c3, caballo e4 atacando el peón de las blancas y torre fc1 defendiéndolo. Las negras han cedido su alfil de casillas negras, pero a cambio se han adueñado de la casilla e4 y han creado un punto débil en el punto en c3. Fíjense que este peón de las blancas tendrá que estar constantemente reforzado por piezas, ya que no tiene ningún peón que lo pueda defender. En esta ocasión, Hjartarson empleó la novedad peón f6, con la idea de restringir el caballo en la casilla f3 y el alfil en la casilla h4. En consecuencia, Karpov se apresuró en reciclar su caballo con la jugada caballo d2, que aumenta la presión al punto n4.
Si las negras no juegan de forma activa, las blancas jugarán peón f3, expulsarán la mejor pieza de Hjartarson y las negras no tendrán compensación por haber cedido la pareja de alfiles. Así pues, Hjartarson contestó energéticamente con el movimiento peón g5, persiguiendo el alfil g3 y caballo b6, asegurando el intercambio de alfiles de casillas blancas y por ende la eliminación de la pareja de alfiles rival. Asimismo, el caballo en la casilla b6 podría dirigirse a la casilla a4, aumentando la presión al peón débil en c3. Karpov se vio forzado a intercambiar alfiles, con alfil por c8, torre a por c8 y caballo f1, defendiendo el peón en la casilla e3 para poder jugar en buenas condiciones el avance peón f3. Hjartarson siguió con caballo a4 atacando el peón débil y Karpov expulsó el poderoso caballo de las negras con peón f3. En la partida Hjartarson eligió el movimiento correcto caballo por g3, pero creo que vale la pena señalar que la alternativa apetecible caballo e por c3 ganando un peón sería un error táctico grave. Las blancas responderían con alfil e1, clavando el caballo y ganando material en el siguiente turno. Por este motivo las negras optaron por caballo por g3, peón h por g3 manteniendo el peón en la casilla e3 defendido y peón b5, siguiendo con la expansión en el flanco de dama. Karpov aprovechó para fijar los peones negros sobreextendidos con la jugada peón g4 y Hjartarson empezó el plan de activar sus torres con el movimiento torre c6. Las negras deben jugar de forma activa, ya que de lo contrario, las blancas gozan de un plan directo basado en colocar un poderoso corcel en la casilla f5, vía la casilla g3. Tras torre c6, Karpov activó su monarca, con rey f2, protegiendo el peón débil en la casilla e3, y torre ec6, manteniendo la presión al campo de las blancas. Karpov continuó con la jugada peón a3, controlando el avance peón b4, peón a6, defendiendo el peón en b5 y dama d2. Esta jugada da comienzo a una maniobra de reagrupamiento de las piezas blancas. Karpov va a pasar la torre del flanco de dama a la defensa del peón en la casilla e3 para poder así activar su caballo pasivo en la casilla f1. A pesar de que ópticamente las blancas gozan de poco espacio, Karpov demostrará sus dotes de contorsionista al puro estilo Houdini. Tras dama d2, el encuentro continuó con rey h8, torre c2, dama c7 llevando la dama al centro, torre e1 activando la torre y peón h5, un movimiento sorprendente pero correcto. Las negras amenazan con jugar peón h por g4, destrozando la estructura de peones blancos, hecho que forzó a las blancas a jugar peón g por h5. Hjartarson ha cedido temporalmente un peón, pero de esta forma las negras pueden jugar peón f5, creando un tenaz muro de peones que a su vez fija el peón débil en la casilla e3. Karpov siguió con torre c1 conectando las torres, dama f7 reforzando el flanco del rey y atacando el peón en la casilla h5 y caballo g3 defendiendo el peón en la casilla h5 y sacando finalmente el caballo de la primera fila. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Hasta el momento, tanto Karpov como Hjartarson han jugado de forma muy precisa. Las blancas tienen un peón adicional, pero la actividad de las piezas pesadas negras en la columna E les da suficiente compensación. En líneas generales, las negras tenían que haber jugado un movimiento que mantuviese la tensión, así como indica el módulo de ajedrez. No obstante, la psicología humana tiende a buscar la liberación de la tensión en vez de mantenerla. Por este motivo es comprensible que Hjartarson jugase la ruptura peón f5, que sin embargo es un error decisivo. A título de ejemplo, veamos una variante que hubiese permitido a las negras mantener la igualdad. Tras la jugada caballo g3 podría haber seguido el hipotético movimiento torre g8, apoyando los peones colgantes. Rey g1 saliendo de los rayos X en la columna F, torre h6 atacando el peón y peón e4. Las blancas buscarían deshacerse de su peón débil en la casilla e3, pero tras peón f4, caballo f5 y torre por h5, las negras recuperarían el peón de déficit.
Si bien es cierto que el caballo en la casilla F5 es imponente cuanto menos, este se encontraría desconectado de las piezas pesadas blancas. Por lo contrario, las negras tendrían el control de la columna H, que junto con jugadas tipo dama H7 podrían causar problemas a las blancas. La evaluación de la posición sería de tensa igualdad, donde ambos jugadores tendrían opciones de hacerse con la iniciativa. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento caballo G3. Hjartarson prefirió liberar la tensión con el movimiento peón F4, pero como veremos en las siguientes jugadas, las blancas se quedarán con 3 peones pasados conectados en el flanco de rey. El encuentro siguió con peón E por F4, peón G por F4, manteniendo las damas en el tablero, y caballo E2, movimiento clave que permite consolidar la ventaja de las blancas. El caballo se retira a la casilla E2, pero presiona inmediatamente el peón en la casilla F4. Fíjense que ahora la jugada dama por H5 sería un error grave, ya que las blancas responderían con torre H1 enfilando la dama y ganando material. Por este motivo, Hjartarson optó por dama F6, buscando infiltrar la dama por las casillas negras. Karpov respondió con caballo por F4, ganando un peón clave que deja a las blancas con 3 peones pasados y conectados en el flanco de rey. Por lo contrario, las negras disponen de un contrajuego superfluo, ya que tras los movimientos dama H4 jaque, peón G3, dama H2 jaque y caballo G2, el rey de las blancas está bien defendido. Vale la pena enfatizar que el caballo es un excelente defensor del rey, ya que la pieza menor cubre casillas a media distancia, mientras que el monarca cubre casillas a corta distancia. El encuentro siguió con la liquidación de todas las torres del tablero, llegando a la posición presente tras dama por E1. Hjartarson optó por el movimiento caballo B2, amenazando un jaque letal en la casilla de 3. Dicho esto, la alternativa dama por H5 tampoco ofrecía ninguna esperanza de resistencia a las negras. El caballo seguiría en el rincón equivocado del tablero y las blancas podrían consolidar su posición con movimientos tipo caballo H4 cerrando la columna H y dama E6. Bien, después de caballo B2, el encuentro continuó con dama E8 jaque, rey H7, peón F4, avanzando la mayoría de peones, caballo D3 jaque, rey F3 y dama H1. La dama y el caballo cubren el jaque crucial en la casilla E1, hecho que deja a las negras con muy poco contrajuego. Por lo contrario, el monarca de Hjartarson no tiene cobertura de peones y por lo tanto está a merced de los jaques de la dama enemiga. Después de dama H1 la partida siguió con dama E7 jaque, rey H8, peón H6 amenazando jaque mate en la casilla G7, hecho que forzó a las negras a jugar dama D1 jaque, dama E2, dama H1 evitando el cambio de damas y rey G4. El monarca de Karpov sale al frente del tablero, pero lo hace con la seguridad de que tiene refuerzos tanto de peones como de piezas. En la partida Hjartarson eligió dama D1, pero veamos rápidamente por qué dama por H6 no ofrecía mejores perspectivas. Tras el hipotético movimiento dama por H6, seguiría dama E8 jaque, rey G7, caballo E3, amenazando caballo F5 y presionando el peón en D5, por lo que dama G6 jaque, dama por G6 jaque, rey por G6 y caballo por D5. Las blancas tendrían 3 peones pasados, 2 de ellos conectados, mientras que las negras tendrían 2 peones de déficit y ningún peón pasado. Una vez hemos visto esta corta variante, volvamos a la partida tras rey G4. En vistas de que dama por H6 no funcionaba, Hjartarson jugó dama D1, con la idea de tras dama por D1 contestar con caballo F2 jaque, recuperando la dama después de rey G5 y caballo por D1. A pesar de que las negras conseguirán capturar el peón en la casilla C3, el monarca de Karpov está colocado de forma ideal, apoyando los peones pasados. Veamos cómo terminó el encuentro. Después de caballo D1 la partida acabó con las jugadas peón F5, caballo por C3 y peón F6, momento en el cual las negras se rindieron. Veamos una posible continuación para demostrar por qué la posición de Hjartarson era desesperada. La variante podría seguir con caballo E4 jaque, rey G6,
caballo D6 llevando el caballo a la defensa y peón G4. Las blancas preparan la defensa del peón en la casilla H6 una vez el caballo de las negras se sacrifique por el peón en la casilla F7. La variante seguiría con peón C3, caballo E3, peón A5 tratando de crear otro peón pasado, peón F7, caballo por F7, rey por F7 y rey H7, atacando el peón. No obstante, las blancas dispondrían de la jugada peón G5, defendiendo el peón, peón B4 y caballo F5, creando una red de jaque mate forzado. Tras peón C2, la variante acabaría con peón G6 jaque, rey H8, peón G7 jaque, rey H7 y peón G8 igual a dama, jaque mate. En conclusión, esta partida muestra cómo Karpov podía sacar lo mejor de sus piezas pese a tener un espacio reducido. Creo que resulta muy didáctico ver cómo las blancas primero estabilizaron su posición defendiendo los puntos vulnerables en C3 y E3. Una vez Karpov estabilizó su posición, empezó a avanzar de forma tenaz, dejando a su rival sin un ápice de contrajuego. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.